Buenos días, vamos a continuar con los análisis cualitativos de datos. En este video vamos a ver el análisis de modo y efecto de fallas o de fallos, o FMEA, también se lo conoce por sus siglas en inglés. Eh, este análisis, como el anterior, el análisis histórico de datos que vimos, es un análisis cualitativo que califica o que más bien estima a través de un índice la, el nivel de riesgo que presenta la operación de un equipo y, y las fallas que puedan suceder en él. Entonces, como dice ese documento, el fallo es la pérdida de la funcionalidad y el modo de fallo es la causa que lo produce, es decir, la manera en la que se produce. Es una forma de encontrar, una herramienta para encontrar las causas que pueden ocasionar el fallo de algunos equipos y a través de esta herramienta estimar cuál es el nivel de riesgo para cada uno de los fallos y para cada uno de los equipos. Para esta parte es importante que ustedes ya tengan el diagrama del proceso para que ustedes puedan saber qué tipo de equipos son los que se utilizan en la planta que está en la fábrica, en la planta que ustedes están diseñando de acuerdo a la sustancia que tienen. Bien, este análisis de modo y efecto de falla es uno de los que están requeridos en el capítulo 6, después del análisis histórico de datos, que es el punto 6.1. En el punto 6.2 vamos a elaborar eh, alguno de estos análisis. Vamos a ver en la asignatura, en la materia, vamos a ver el modo de el que les acabo de comentar, el modo del análisis de modo y efectos de falla, y también vamos a ver el árbol de fallas más adelante, en el siguiente video o en la siguiente clase. Bien, entonces este análisis fue desarrollado en los años 50, fue desarrollado desde la ingeniería, básicamente o principalmente para las misiones Apolo de la NASA, para encontrar cuáles eran los fallos que podían presentar las 30 y tantas mil piezas de las que constaba el equipo, el cohete, ¿no? Y bueno, este análisis puede hacerse durante la fase de diseño, claro está, pero también puede realizarse durante la operación si es que se modifica algún proceso, se incluye o se retira alguno de los equipos que puedan presentarse. Entonces ya tiene algunos años, todavía se utiliza en los estudios de riesgo. Y bueno, aquí hay algunos ejemplos. Vamos a tomar uno de los equipos que tienen en su fábrica, una bomba, un depósito, un tanque, eh, una unidad mezcladora, una celda electrolítica, etcétera, un quemador. Y vamos a describir en un formato que en un momento les voy a mostrar cuáles son las fallas que podría presentar. Por ejemplo, de manera, eh, bueno, para ejemplificar, aquí están estas de aquí. Una válvula podría estar abierta cuando no cuando debería estar cerrada o viceversa. Una bomba podría estar funcionando cuando debería estar parada o viceversa. Un tanque podría tener fugas cuando no debería presentarlas, etcétera. Esos son los tipos de fallos generales los que vamos a evaluar. Tiene algunas limitaciones el análisis, por ejemplo, que no se consideran los errores humanos, sino la consecuencia que estos pueden ocasionar. No hay combinaciones de fallos entre equipos, es decir, se califican los riesgos por equipo particular. Sin embargo, pues es muy común que el fallo de un equipo produzca el fallo de otro más. Para eso
se utiliza un análisis complementario que es el árbol de fallas, que es el que vamos a ver más adelante. Bien, como les comentaba antes, este análisis puede ser presentado durante las etapas o realizado durante las etapas de diseño, construcción y operación. Es decir, no se realiza solamente una vez. De hecho, el programa de revisiones y de inspección de una fábrica hay que realizarlo. Bien, ¿qué necesitamos para realizarlo? Bueno, primero está lo que ya les había comentado, una lista de equipos y sistemas o un diagrama del proceso. Saber cómo funcionan cada uno de estos equipos, a qué presión, a qué temperatura, con qué nivel de tensión eléctrica, etcétera. Y bueno, saber cómo funciona el procedimiento, es decir, cuál es la secuencia lógica, el diagrama del proceso. Y bueno, soportes informáticos normalmente no son necesarios. Vamos a ocupar un formato que es una tabla de Excel. Y ahorita les voy a mostrar cómo está. Uno de las ventajas de esto es que es un método rápido, no es complejo, puede ser elaborado o más bien la matriz, la tabla puede ser llenada por una persona que no tenga tanta experiencia en la evaluación de riesgos, basta que sepa cómo funcionan los equipos. Y bueno, ya vamos a, que es un formato muy resumido, les voy a mostrar uno que les voy a entregar para que ustedes evalúen alguno de los equipos de su planta y a su vez lo incluyan en su estudio de riesgo. Por ejemplo, y se los voy a mostrar con el esquema que yo tengo aquí de la producción de cloro, que ya les he mostrado en otras ocasiones. Esperan minutos que cargue. Y bueno, ahí está el esquema de la producción de cloro. Vamos a seleccionar uno de estos equipos, cualquiera, un tanque, una, en este caso hay una celda electrolítica, hay una fuente de energía, un mezclador, un quemador, una torre de cloronización, etcétera, una válvula, perdón, una bomba, un compresor. Cualquiera de estos equipos lo podemos seleccionar para llevarnos a esta matriz o a esta tabla. Por ejemplo, si seleccionáramos la celda electrolítica, que es la celda donde se separa, digamos, esta salmuera, esta agua con sal concentrada que entra a la celda, se separan los componentes en cloro, sosa cáustica y agua, aquí están las salidas. Salmuera agotada, básicamente es un agua salada, cloro húmedo, es decir, por este lado sale el cloro y por el otro lado sale la sosa cáustica, ¿no? NaOH. Esto se hace a través de una membrana por la que se carga eléctricamente el ánodo y el cátodo. Vamos, ustedes ya saben cómo funciona una celda electrolítica. Se hace pasar el flujo de la salmuera y ocurre la separación. Entonces, funciona a través de energía eléctrica que separa la solución, un polo negativo, un polo positivo. Entonces, ¿cómo podría fallar este equipo? Bueno, yo aquí ya tengo algunos ejemplos. El equipo, la operación que van a poner aquí es el nombre del equipo, celda electrolítica, intercambiador, quemador, tanque 1, tanque 2, etcétera. Hay que especificar cuáles esos. Y después vamos a poner cuál es el modo de falla, es decir, cuál es la causa, cuál es la situación que está provocando que no funcione. Siguiendo con la lógica de que es la celda electrolítica, por ejemplo, una falla de este equipo puede ser que la membrana esté rota, que no haya energía eléctrica, que tenga, pues no sé, tal vez un cortocircuito, que no esté llegando
la solución concentrada de salmuera, etcétera. Todo aquello que se les pueda ocurrir en lo que falle sus equipos. Ahorita les doy las indicaciones de cuál es el mínimo esperado. Y entonces, aquí ustedes van a poner qué es lo que sucede al presentarse esta falla. Al haber una membrana rota, por ejemplo, cuál es el efecto potencial o los efectos, porque pudieran ser más de uno. En el caso de la membrana rota, pues ahí lo que va a suceder es que la salmuera no se separe y entonces no tengamos los productos de salida que esperamos, que son el cloro, la sosa cáustica y el agua. ¿Qué otra cosa pudiera suceder? Por ejemplo, si falla la electricidad, pues la salmuera no está funcionando, no, o más bien la separación de la salmuera tampoco está sucediendo. Al fallar la energía eléctrica también, otra situación que pudiera suceder es que la solución de entrada no encuentre por dónde salir en la celda electrolítica y entonces empiece a rebosar, tal vez a causar eh, cortocircuitos, inundaciones en alrededor de la celda. Pero bueno, aquí yo nada más puse una de esas. Vamos a calificar la severidad de este efecto de acuerdo a un índice o a una calificación que va del 0 al 10, del 1 al 10, ahorita revisamos, no recuerdo bien, y después vamos a poner aquí cuál es la causa potencial de la falla inicial. Es decir, nosotros en el ejemplo pusimos que la membrana estaba rota. ¿A qué se debe que la membrana estaba rota? Bueno, a que tal vez es el término de su periodo de vida. También puede deberse a que en la salmuera entró algún objeto que, que la dañó. La falta de energía eléctrica, ¿a qué puede deberse? Bueno, pues a un corte eléctrico, al que hubo un cortocircuito, al que no se está llegando, a que la bomba, más bien la fuente de energía no está funcionando correctamente, etcétera. Aquí vamos a calificar en las causas potenciales la frecuencia en la que ocurre cada cada una de las causas que hayamos encontrado. Pueden ser más de una, repito. Aquí en el ejemplo solo hay uno para cada una de estas fallas. Esta es la frecuencia con la que ocurre. Y después, y finalmente, vamos a poner cuál es el control actual de esas fallas. Es decir, nosotros ya sabemos que pueden presentarse determinadas fallas. Hay que poner ahí cómo se atenderían o si ya existe un programa de atención, de revisión eh, de esas fallas. También lo vamos a calificar. Y el mismo formato nos va a dar un índice de valoración, que es la multiplicación de estos tres factores. Entonces, si ponemos que la calificación más alta de severidad, ocurrencia y detección es de 10 y multiplicamos cada una de ellas, el índice de riesgo por fallas va a ser hasta 1000, 0 a 1000. 10 por 10 por 10 son 1000, ¿no? Entonces, y bueno, si vamos a aquí de esta manera a encontrar cuál es el índice de riesgo más alto y la idea es prestar una mayor atención a ese tipo de fallas. También hay que recomendar una serie de acciones correctivas, por ejemplo, en el caso de la membrana, pues tener membranas en almacén guardadas para su reemplazo. En el caso de falta de energía eléctrica, pues podría ser integrar una planta eléctrica de respaldo. Como pueden ver, es muy sencillo. Ahorita vamos a ver los criterios con los que vamos a calificar. Existe una tabla de criterios. Está por acá, aquí en la siguiente hoja que dice criterios. Están los criterios de severidad, ocurrencia y detección. Calificados, como les decía, del 1 al 10, del 1 al 10.
y dependiendo de cada uno de estos criterios vamos a asignar un valor. Por ejemplo, en el caso de severidad, eh, vamos a ir de valor 10 es el riesgo más alto, es la severidad más alta, hacia el 1 que es prácticamente sin efecto. Entonces ahí nosotros vamos a localizar cuál es la severidad que nosotros consideramos que puede tener la falla que yo he indicado y le vamos a poner una calificación. Lo mismo sucede con la ocurrencia. La ocurrencia tiene unos criterios diferentes. Por ejemplo, si la probabilidad de ocurrencia es muy alta, es decir, si pasa frecuentemente, entonces tiene una puntuación muy alta. También algunos equipos en sus hojas, en sus white sheets que les llaman, en sus hojas de especificaciones, van ustedes a encontrar cada cuándo falla el equipo, cada cuántas piezas falla el equipo, o cada cuántos ciclos de carga, re, revoluciones, etcétera, tiene una falla. Entonces, a partir de esas hojas, si es que las llegan a conseguir, pudieran calificar el equipo. Si no, simplemente vamos a decirle, vamos a considerar cuál es la frecuencia en la que sucede. Por ejemplo, si la falla es improbable, le vamos a poner calificación de 1. Es decir, que sucede muy raramente. Sin embargo, si es muy alta, vamos a calificarla con un 10. Muy alta pudiera ser, no sé, 2 veces, 3 veces por año. Esa es una frecuencia muy, muy alta. Eh, bien, en cuanto a la detección, lo que vamos a calificar es qué tan fácil sería darse cuenta de que está ocurriendo esa falla. Por ejemplo, si la detección de una falla es casi segura, como que la celda electrolítica dejara de funcionar, es casi seguro que nos daríamos cuenta de inmediato. Eh, la calificación es 1. Sin embargo, si la falla es casi imposible de detectar, una baja presión en una tubería o que no esté saliendo la concentración que esperamos, eso se hace después de análisis de laboratorio, etcétera, que no son diarios, la detección sería pues muy remota, imposible o baja, ya ustedes seleccionarán la calificación que consideren. Estos son los criterios entonces que vamos a calificar en estas columnas y son los que nos van a dar nuestro índice de riesgo. De esa manera vamos a encontrar el índice de riesgo más alto. Bueno, y finalmente hay que llenar estos datos muy concretos, no es muy difícil de entenderlos, pues. Eh, y ahora sí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a seleccionar uno de los equipos de su planta, solamente uno, eh, para no hacer esta tabla muy extensa. Y vamos con ese equipo que seleccionemos, vamos a establecer al menos 4 modos de falla potenciales. Para cada modo de falla, vamos a establecer una o dos causas, si se les ocurre más de una, causa origen, son estas de aquí. Entonces vuelvo y repito, un equipo, 4 fallas, y para cada una de estas fallas, al menos una causa de origen. Si hay más de una, pueden incluirla. Entonces, y bueno, calificar toda esta fila, ¿no? Cada una de las fallas. Entonces, lo mínimo que debería de haber aquí son 4 filas, corresponden a esas 4 fallas, con su calificación. Si se les ocurre más de una causa de origen, para alguna de las fallas pueden incluirla. Pero lo mínimo que debería de haber de aquí son 4 filas.
Eso es lo que vamos a incluir en nuestro estudio en el punto 6.2, junto con el árbol de fallas que veremos más adelante. Entonces, bueno, esto sería todo